tenemos el testimonio de la palabra de cómo aquellos hombres del tiempo cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, sus vidas llevaban un rumbo, pero en el momento en que el Señor hizo su aparición en sus vidas, su rumbo cambió, su vida cambió, sus propósitos cambiaron, su visión cambió y empezaron a vivir una experiencia nueva y gloriosa, donde aquello que ellos miraban como algo muy lejano, algo inalcanzable, se hizo alcanzable a ellos. Es que Dios descendió de los cielos para habitar entre nosotros. Dice que se hizo hombre para habitar entre nosotros, para que nosotros pudiéramos palpar la grandeza de Dios, para que pudiéramos sentir su amor, para que pudiéramos entender la vida de cada uno de nosotros, porque antes de Cristo nosotros no entendíamos nuestra vida. Ahora sí la entendemos y sabemos que hay un propósito. En esta mañana quisiera seguirle un poquito el rastro a aquellos, o la pista a aquellos que fueron sus discípulos, los que estuvieron con él, los que comieron con él, los que empezaron a entender cómo era esto de la vida espiritual, la vida en Cristo Jesús. Y encontramos en el libro de Hechos momentos muy interesantes de la vida de estos, digamos, 120 que estaban reunidos en el aposento alto, que en realidad eran los que se mantenían unidos por el mandato del Señor de mantenerse unidos, de no moverse de ahí hasta que recibieran la promesa del Padre. Y ellos venían de un momento de gran confusión. Quiero aprovecharme de nuevo de esta circunstancia que vivimos, de ese momento de desconcentración. Imagínense lo que nos ha pasado en este momento, imagínense lo que les pasó a ellos cuando tuvieron la pérdida del Señor Jesús, cuando aquel que los guiaba fue tomado y llevado y clavado en una cruz y pareciera que su puente se cayó, que delante de ellos había un abismo, que lo que venían persiguiendo desapareció. Pero aún en medio de eso dice que el Señor se presentó delante de ellos por 40 días, hablándoles del reino, hablándoles de las maravillas, diciéndoles, la cosa no termina aquí. Amén. Es que con el Señor las cosas no terminan aquí. Hay un caminar eterno con Él. Y entonces ellos se encuentran aquí en el libro de Hechos esperando, porque el Señor les dijo, no se muevan de aquí hasta que reciban la promesa del Padre. Y vamos a ir al libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, para empezar en este punto. Lo que vamos a buscar es algo muy especial que vamos a leerlo, pero quiero anunciárselo de una vez para que usted se ubique desde ahora hacia dónde vamos con esta palabra, ¿verdad? Y vamos hacia un momento donde se habla de los hechos que se estaban dando, y entonces los hombres que escucharon y las mujeres que escucharon este mensaje dice que se compungieron de corazón. Y entonces ellos hicieron una pregunta. La pregunta que ellos hicieron fue, ¿qué haremos? Ante el mensaje, ante lo que estaba sucediendo, ¿qué haremos? Y vamos a estudiar lo que hicieron ellos. Pero después de que ellos oyeron el mensaje y dijeron, ¿qué haremos? Y se les dio instrucciones y ellos hicieron, queda ahora en la actualidad la misma pregunta para nosotros, ¿qué haremos? Y entonces lo que vamos a decir es, ¿qué haremos? La pregunta va a ser, ¿qué haremos? Y la respuesta es, ¿qué haremos? Es una propuesta.
Es el buscar poner la fe en acción. Esta es una mañana de estas muy especiales para mí y para ustedes. En realidad hemos tenido una presencia deliciosa del Espíritu de Dios. Amén. ¿Quiénes lo recibieron, sintieron esa presencia? Yo vi gente ahí tirada este hombre estaba ahí tirado en el suelo. Dios mío, ¿qué le pasó? No, es que estaba lleno de la presencia de Dios y por ahí se oían gentes como balbuceando y hablando cosas con Dios. Es una relación con un Dios vivo que está con nosotros. Amén. Bueno, vamos a tomárnoslo con calma entonces. Ellos estaban esperando, porque el Señor les dijo, dentro de no muchos días, ustedes van a tener una visita. Ellos estaban esperando esa visita. Y dice la Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se vio claramente evidencia de que ellos estaban siendo tocados por la presencia de Dios. Se oyó y se vio, porque dice que unas llamas de fuego, así, unos hachones de fuego se pusieron sobre sus cabezas y no se quemaron y empezaron a pegar vientos. ¡Ay, me quemo! No, dice que empezaron a adorar al Señor en otras lenguas. Bueno, fue tal el alboroto que los fieles de la circuncisión que estaban por ahí decían, bueno, ¿qué está pasando esta gente? Seguro están borrachiticos esos bandidos, ¿verdad? Pero no. A raíz de eso, se levanta un líder establecido por Dios, que es Pedro, y les dice a ellos, se levanta y dice, yo tengo la responsabilidad. Es que son los líderes son así. Para aquellos que son líderes en este lugar, los líderes cuando ven alguna circunstancia, ¡pum!, se echan afuera de una vez, ¿verdad? Ellos tienen que hacer algo, amén. No se quedan esperando, no se quedan viendo a ver quién se va a levantar o como diciendo, no, el líder, ¿qué es lo que hace? Va de una vez dice, aquí estoy, ¿verdad? Pedro es ese líder, viendo la circunstancia que se está dando, viendo el ambiente y todas las cosas, él entonces se levanta y habla a toda esta gente, varones, hermanos, no, eso no es así, esta gente no está borracha, él corrige las cosas. Y dice, además hay una evidencia bíblica, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es el versículo 17, capítulo 2. Voy relatándoles porque este no es el punto de la enseñanza, sino son los eventos que nos llevan a lo que yo quiero enseñarles esta mañana. Bueno, les dice todo de dónde procede este momento tan especial. Y además en el versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y sigue hablando basado en esta escritura, algo muy especial estaba comunicando él. Y dice de cómo ellos cometieron una barbaridad, mataron al Señor Jesucristo. Ustedes lo mataron. Pero quiero decirles que a ese al que ustedes mataron, dice, él fue exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos, los que estaban escuchando, no eran de los discípulos del Señor. Por tanto, ellos no eran de los creyentes en la resurrección, ni de los que habían visto al Señor resucitado. Ellos estaban por ahí con incertidumbres y ahora se dan cuenta que el que había muerto por manos de ellos, ahora estaba diciendo que Él era el Señor y el Cristo, el Mesías, el que traía libertad, y que estaba vivo y que estaba en los cielos a la diestra del Padre. ¿Y qué sentiría usted?
Dice que a ellos les sobrecogió un temblor. Se les hizo el corazón un puño. Dice, se compungieron de corazón al oír todo esto. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, y que Pedro lo tenía todo, tenía la receta hecha. ¿Tiene usted la receta hecha? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Eso es lo importante del mensaje de la palabra, que viene y toca lo profundo de nuestro ser, que nos conmueve, que nos hace sentir algo y que nos demanda algo. La palabra demanda algo de nosotros. La palabra hoy y siempre va a demandar algo de nosotros para que nosotros digamos: ¿qué haremos? Eso es, cada mensaje que usted oye, detrás de ese mensaje hay una parte que está con la línea vacía, para que usted diga eso. Cada vez que usted oye la palabra, algunos dicen: ahí te va, papito, ¿verdad? Con el codo y todo. No. Este mensaje no es para el de al lado. Este mensaje es para que usted se una con todos los demás y diga: ¿qué haremos? En ese tiempo había mucha confusión, como la hay en estos días también, ¿verdad? Tanta confusión, tanta cosa que está sucediendo alrededor de nosotros en el ambiente cristiano. Estamos viviendo una serie de circunstancias muy complejas, ¿verdad? Algo muy importante que quiero mencionarles en esto es que, continuando con lo que hablé la vez anterior, Jesús hablando dice: para que ellos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Dios busca la unidad y se manifiesta como un Dios uno, trino, pero uno. Y todavía en estas escrituras que estamos viendo en este momento, también dice, porque Él, así lo dice la escritura, porque el Señor Jesús, habiendo recibido la promesa del Padre, ha derramado esto que vosotros veis. El Señor Jesús, habiendo recibido la promesa del Padre, ha derramado esto que vosotros veis. ¿Quién está actuando ahí? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me es necesario decirlo porque en estos tiempos hay circunstancias, la gente se sale de este mensaje para creer que Dios, que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús y que el Padre están en competencia. Como que hoy es más popular uno que el otro. Como que todo es el Espiritísimo Santo hoy, ¿verdad? Entonces, ay, no, es que es el Espiritísimo Santo. Quiero decirles que Dios es un Dios uno. La Escritura lo dice. No hay competencia. El Dios, el Padre, el Creador, no ha pasado de moda.
Ah, no, él es el viejito que ya pasó. No. Y el Señor es, ah, no, ya él vino, ya hizo su obra y ya se fue. No. Él dijo, el Espíritu les enseñará o les recordará todo lo que yo les he dicho. No es como una nueva era donde lo demás quedó viejo y ahora viene lo nuevo. No, 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 no. El Señor Jesús tomó del Padre y Él dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Él nunca dijo, yo hago cosas. Él dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Y lo hacía como hombre, como Dios y hombre, lleno de la presencia del Espíritu. ¿Ve la conexión? Esa conexión no se le olvide. Porque hoy en día hay gente que para lograr, en medio de la turbación, en medio de la desconcentración de la gente, entonces los agarran por ese lado y les dicen, no, miren, su iglesita está pasada de moda. Ahora hay que ir al fluir, ¿verdad? Del Espiritísimo Santo, ¿verdad? El que está de moda. Quiero decirle que hay que tener cuidado porque estas cosas no son conforme a la palabra del Señor. Está bien, yo entiendo la presencia del Espíritu Santo y si alguien ha nacido y se ha movido en el mover del Espíritu Santo, somos mi esposita y yo. Por muchos años, desde que nacimos en un movimiento pentecostal. Vimos maravillas, señales y prodigios y los vimos, estuvimos ahí antes de que muchos de los que están hablando tanta cosa hoy ni siquiera sabían, ni siquiera entendían las cosas del Espíritu. Nosotros tuvimos la oportunidad de introducir, perdone que se lo diga, de introducir a pastores muy renombrados hoy para que estuvieran y percibiesen la presencia del Espíritu de Dios. Pero nunca dejamos de entender que nuestro Dios es un Dios trino y que es un Dios en unidad. Yo soy uno con mi Padre, dice el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nunca actúa separado de estas cosas. Gloria al Señor. Un día me enseñaron algo que me dejó pensando, dije yo. Perdonen, pero me dejó pensando. La gente se hace unas teologías tan raras hoy en día. Y me enseñaron una. Yo prácticamente no tengo ni cómo conectarme con eso, pero me lo enseñaron y dije, pero ¿cómo es eso? Que hay gente que saca tiempo para decir, ¿dónde dice la palabra que el Padre se contrista? ¿Dónde dice la palabra que el Señor se contrista? Ah, no, pero en la palabra sí dice que el Espíritu se contrista. Entonces el Espíritu está aparte, Él es especial, Él es diferente. ¿Sabe? Es Dios uno, es lo mismo, no hay diferencia lo que siente el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es lo mismo, está en una sola unidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mente cuadrada y entonces decimos, aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu. Y entonces, hoy está el Espíritu. Entonces, Dios mío. Yo le doy gracias a Dios porque el pastor Alejandro hoy anunció, dice que él va a empezar a enseñar en este púlpito acerca de el Dios en el que hemos creído. Eso es lo que se necesita, porque el que conoce a Dios sabe qué esperar de Él. Me doy esa libertad de hablar estas cosas porque es necesario. No solo que la iglesia, que el pueblo de Dios se pueda ubicar de tal manera que el enemigo no utilice estas situaciones, estos desbalances, estos énfasis
para sacarnos del camino verdadero que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque quiero ver cristianos bien plantados. Ningún movimiento los va a mover. Hay gente que a cada rato se mueve. De pronto los oye uno y ya uno los conoce. Yo los conozco a ustedes. Yo los conozco a ustedes. Sé cómo hablan, sé cómo oran, sé cómo piensan. Pero de pronto viene alguno y lo oigo hablando. Ay, es que el Eterno. ¿Cómo? Y Yeshua Mashiach. ¿Qué es eso? Hermanito, ¿dónde sacó eso? Aquí nos lo enseñamos en la teología cristiana pentecostal. No se habla de Dios. No sé de dónde salió eso. Y es que a alguno le vino ahí que, hoy, ¿cuál es su apellido? Claro, usted es de la tribu de los sefarditas que se perdió allá y que se vino y dio la vuelta así y vino a caer aquí y entonces pasaron por aquí. De ahí salió su apellido. Nosotros hemos visto cosas tremendas, ¿verdad, Giselita? Unas desviaciones, iglesias maravillosas que por falta de tener una columna vertebral de la palabra se perdieron en el camino. De esto, de movimientos, de todo, el movimiento profético, ¿no? De pronto, todo el mundo anda dando profecías. Porque todos son profetas, ¿verdad? Un día una señora, ¿me acuerdas, Giselita? Vino y me trajo un sobre. Pastor, esto me lo dio el Dios Todopoderoso para usted. Y dentro del sobre, yo acostumbraba que cuando venía al culto, no aceptaba que nadie, sí, gracias, lo guardaba. O no quería que me interrumpieran para no contaminar el mensaje de la palabra. Bueno, después lo leí, decía, así dice el Espíritu de Dios, va a haber un seminario de profetas, y tú tienes que asistir al seminario de profetas, porque si no, santo Dios, y yo tenía que ir, hermanos, tenía que ir. El lunes fui, matriculé, porque si no, hombre, por favor. Yo sé en el Dios que he creído. Yo sé que hay una serie de cosas que se están dando en este sentido y en otros sentidos. Pero quiero decirle que es muy importante que nosotros empezamos a oír y entender la palabra. Cuando habla ahí del Espíritu Santo, lo habla con mucha claridad. Dice, cuando Él, el Señor Jesús, recibió la promesa del Padre, se derramó lo que ustedes vieron. Amén. No hay exclusión de ninguno. No es que ninguno se puso de moda. Hágame el favor, no hay modas. El Espíritu Santo no va a venir a enseñar ninguna cosa nueva. Él vino y dice, Él los recordará todas las cosas que yo os he dicho y enseñado. No pongamos al Espíritu. Me duele que pongan al Espíritu a decir cosas que no ha dicho. Porque conocemos al Padre en persona. Conocemos al Hijo en persona y con características. Pero como el Espíritu Santo, ni lo vemos, ¿verdad? Pero sí lo percibimos. Lo usamos. Ay, Señor, qué palabra más dura. Lo usamos para hacer o decir lo que nos viene en gana. Así dijo el Espíritu de Dios. Tengo que volver a hablarlo. A manera de protección y cobertura de la iglesia. El libro de Hechos nos habla de esa iglesia naciente. Ellos no tenían ninguna situación de estas. Ellos empezaron a recibir esa bendición que estaban esperando de Dios. Estaban simplemente unánimes, orando juntos. Y esto sucedió, se dio.
Y quiero decirles algo más, el Espíritu de Dios es maravilloso y Dios no hace acepción de personas. Y a través de los avivamientos que nosotros hemos visto y en el que nacimos, no es un asunto de un grupo, es un asunto de toda la iglesia del Señor. Dios no lo va a dejar a usted, Dios no la va a dejar a usted fuera de ese mover del Espíritu. Gozamos en una ocasión que nos invitaron a ir a Disney World. Fuimos a Sea Aquarium, donde ponen los delfines y las ballenas, ¿verdad? Y esos animalones enormes empiezan a correr y dan vuelta a aquel círculo. Y entonces con la cola la ballena agarra y hace y moja los de aquel lado. Nosotros fuimos y nos sentamos como en un lugarcito ahí. Y viene la ballena y les tira a estos también. Y viene la ballena y les tira a aquellos. Y nosotros. Cuando ya estaba casi al final del evento, ¿verdad? Así sorpresivamente viene la ballena y da como 3 vueltas y de pronto viene y encima de nosotros. Hermanos, el mover del Espíritu de Dios no nos va a dejar por fuera. Amén. A ninguno. Estén aquí, en la China, en Japón, en Corea, donde sea, en África. El mover de Dios va a tocar a toda persona. Y los que saben de avivamientos pueden estudiarlo, que se ha movido de esa forma. Tal vez uno puede darse el lujo de decir, ay, yo vi que se encendió, pero pasó a toda la iglesia del Señor. Cuando llueve del cielo, todo se moja. Diga conmigo, cuando llueve del cielo, todo se moja. ¿Amén? Es un dicho muy normal que tenemos, pero tiene que ver en lo espiritual. Dios no va a dejar a unos ahí y los otros, ahí hechos un fuego y los otros ahí, ¿verdad? No, ese no es nuestro Dios. Igual que sucedió en este tiempo, hay un tiempo glorioso de derramamiento, de bendición, con propósito. El asunto es que cuando ellos oyeron, ¿qué haremos? Y se les dijo todo lo que tenían que hacer. También se les dijo, sean salvos de esta perversa generación. Y bueno, eso es lo que necesitamos. ¿Quién no necesita ser salvo de esa perversa generación? Sabemos que estamos inmersos en unas circunstancias tan tremendas en nuestro país. Hermanos, yo me asusto de ver cómo están sucediendo las cosas. Pero en medio de eso, el Señor se glorificará y hará que nuestra vida sea un ejemplo, una luz en esta tierra. Así, versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Dice, versículo 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Importante que ellos hicieron. Lo que oyeron, eso hicieron. Dijeron, hay que poner al pie de la letra las cosas que Dios nos está diciendo. Hay que hacer la palabra. Ellos hicieron. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y luego hicieron. Preguntaron, ¿qué haremos? Y luego hicieron. En ese mover se ve también la mano de Dios. Dice ahí, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? ¿Se añadieron a qué? Había un centro. Qué lindo cuando cantamos, el centro de mi vida es Jesús. El centro. Se añadieron a algo que estaba empezando,
que es la iglesia de Cristo. Aquella que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo es que Él la edifica? Trayendo, añadiendo. Si usted está para salvación, el Señor la va a tomar, ¿verdad? Y la va a añadir. Es el Señor, no es usted. No es que usted dice, he decidido, después de muchas deliberaciones, estimado pastor Alejandro Moncada, he decidido después de observar el mover de muchas iglesias y las facilidades que yo tengo y las cosas que me han tocado, le he puesto a usted un 7.5, pero voy a ser parte de su iglesia. Calificar la iglesia del Señor. No, no es así. Dice la Escritura, fueron añadidos, tomados y pegados. Tomados y pegados, añadidos, añadidos. Y después de eso dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estas son las cosas básicas que usted tiene que guardarlas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, estaban pegados a la palabra, porque es de la que nosotros debemos estar asidos de la palabra. Perseveraban en la palabra. ¿Quiénes y cómo? Los que estaban añadidos, unidos, uno. Juntos empezaban a buscar. Ellos perseveraban en la palabra juntos. No por allá uno y por allá el otro, y etcétera, etcétera. No, yo a la iglesia voy y oigo la música y el mensaje, pero yo tengo mis contactos y tengo mis cosas. Y entonces son gente que viene como turistas, ¿verdad? Vienen y aterrizan, están aquí, se vuelven a ir otra vez. ¿Ah? Ese no es el plan de Dios. Dios no está buscando cristianos turistas. Está buscando cristianos residentes que vengan y que se dejen añadir a la obra. ¿Para qué? Para perseverar en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3 cosas importantísimas: la palabra, la relación y la oración. A eso es que el Señor nos quiere añadir, a eso nos quiere traer. Y el versículo 43 dice, el título dice, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había un mover maravilloso. Había un mover maravilloso. Y dice, y todos los que habían creído estaban, ¿cómo dice que estaban? Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ay, no, ese versículo, mejor quitémoslo de ahí, ¿verdad? Porque muy comprometido ese versículo. No sé, fue del pasado, ese versículo mejor, muy comprometido, dejémoslo afuera. No, este versículo es muy importante porque habla de la profundidad de la relación que ellos establecieron. Una relación donde aún lo mío es tuyo. Eso no es fácil. Dicen algunos predicadores que hay gente que se bautiza, pero saca la billetera cuando se bautiza. ¿Verdad? Las propiedades. Ah, no, yo soy del Señor, pero mis bienes no. Mi empresa no. La profundidad que tenía esta relación, que ellos sabían quién estaba bien y quién no estaba mal, no estaba bien. Y entonces el que estaba bien decía, bueno, hagamos algo. Fíjate, yo tengo una finquilla por allá, voy a venderla y voy a traer la platica para que, Alejandro, porque
fulana, la señora está sola con sus chiquitos y todo, y la gente ni se da cuenta porque van a las iglesias a qué, a ver el espectáculo, a estar metidos en el mover, pero no se sientan a la par, no hay esa relación, no se conocen, no ven la cara del hermano si vino bien o vino mal, no saben si está pasando, está sufriendo o no. Pero ellos estaban metidos en algo especial, fueron añadidos a algo. No estaban jugando de iglesia. Estaban dejando que aquella relación profunda de amor viniera a ellos. No se dejaban el uno al otro, se guardaban, se protegían, se ayudaban. ¿Qué hicieron ellos? Dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bueno, hay gente que se aprovechó en algunos tiempos de esto, de vendían las propiedades y lo que tenían para ayudar a otros. Eso es una dirección de Dios a la cabeza y a las personas para ser desprendidos. Ok, el orden es una dirección de Dios a la cabeza o a las personas para bendecir a otros. No es al revés. No es como nosotros vimos de una ocasión, gente que decía, ay hermanita, ayer estuve con Dios, toda la noche orando. Hermanita, y el Señor me dijo que la refri suya, espérame, y es tan espiritual que ella dijo, si lo dice, fue Dios. ¿A dónde quiere que se le entregue? Yo diría, bueno, voy a pasar otras 2 noches yo en vela, y si el Señor me dice algo, mañana, dentro de 2 días usted tiene su casas, hay gente que ha entregado casas a la obra. Es que, hermano, yo siento esta entrega que tengo para Dios, tengo que servirle a Él. Y el Señor me dijo que para esta obra yo necesito lo necesario para hacer la obra. La escritura de su casa, por favor. Y hay gente que lo ha hecho. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la base espiritual que tenemos? Pero le refiero a esto porque es muy necesario que nosotros nos demos cuenta qué estaba pasando en esa iglesia donde estaban los primeros cristianos, que era una iglesia. Dice, y perseverando unánimes, en un mismo ánimo, cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El estilo de vida de ellos era un estilo tan especial, estaban tan unidos. Dice que entre ellos comían juntos, tenían comunión. Ellos, nosotros. Diga conmigo, nosotros. Otra vez, nosotros. Ah, no, a mí me da una pereza. Ay, invitar al hermano. Ay, no, qué pereza. Tengo mis amigos ahí. Con ellos sí como y todo. Con ellos voy a la iglesia. No. No hemos entendido el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos necesitamos. Cuando usted viene a Cristo, lo que sucede es que mucha gente, aún los padres, le dicen a uno hasta ahí nomás. Hay un rechazo, hay unas circunstancias. Usted está como alguien prematuro, acaba de nacer. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ponerle una cámara de oxígeno, hay que cuidarlo, hay que sostenerlo, hay que levantarlo, hay que enseñarle qué es lo que está pasando. Para eso necesitamos ser añadidos a una iglesia. Ven,
No es simplemente, ay, es que ellos quieren que yo sea miembro. No, usted es el que necesita ser miembro. Usted necesita la leche espiritual, usted necesita estar conectado, usted necesita a alguien que esté con usted, que lo acompañe en su crecimiento día tras día. La iglesia se hace poderosa cuando entendemos que nos necesitamos. En la calle la gente que lo ve a la cara no puede ver nada en usted, pero el pastor puede ver algo en usted. Puede decirle, ¿qué te está pasando? A mí me pasaba con mis hijas, ¿verdad? De pronto, el Espíritu Santo habló del corazón. Decía, muñeca, ¿qué está pasando? Papi. Y ya se soltaban a decirle a uno qué era. Igual aquí, usted viene y lo dice, la cercanía, el comer juntos, el hablar juntos, el tener un mismo ideal, el caminar en esa relación nos va a permitir crecer, fortalecernos, estar protegidos, ser parte. Necesitamos profundamente esa relación. Dios cuando hace las cosas las hace bien, dice, y el pueblo tenía favor con el pueblo. ¿Cómo es que uno tiene favor con el pueblo? Esa gente son escandalosos, hacen mucha bulla, no nos dejan dormir, no les importa nada. ¿Cómo va a tener usted favor con el pueblo? Yo recuerdo anteriormente el pastor Jorge Luis, que fue pastor de nosotros por mucho tiempo, él nos decía, una vez fueron a repartir pollos fritos a todas las casas del vecindario. Y la gente se quedó ahí, ¿verdad? Pensaban que ellos solo pasaban orando y gritando ahí en la iglesia. Pero cuando llegaron con un pollito y empezaron a hacer cosas y todo, empezaron a ganar el favor del pueblo. Y nosotros tenemos que ganar el favor. La gente tiene que vernos con ojos de agrado, no con ojos de rechazo. ¡Qué gente rara! Hay algunos cristianos que parecen marcianos. Parece que no son de este mundo. Da miedo acercárseles. Son rarísimos. Necesitamos cristianos que sean tal como debe ser. La gente no necesita ver a alguien que bajó, viene el predicador y empieza a bajar de allá, como esos grandes espectáculos de los artistas de hoy, ¿no? Bye. No. Necesitamos gente como usted, como yo, llenos de la presencia de Dios, llenos del amor, llenos de la misericordia, que puedan acércarsele, que sean accesibles. Y que usted diga, me gustaría ser como ese hombre de Dios, cómo ama a su esposa, cómo ama a sus hijos, cómo trabaja, cómo vive. Dice que tenían favor con el pueblo. Vivían alabando a Dios y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios los traía. Amén. Para que esa iglesia los cuide. Necesitamos volvernos cuidadores de la iglesia, de nosotros mismos, de esta relación, por favor. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que acercarnos los unos a los otros. Tenemos que creer que esto es nuestro. La iglesia no es para criticarla, la iglesia es para edificarla, para fortalecerla, para levantarla. Así como la familia o la esposa o el esposo, los hijos no son para criticarlos, es para levantarlos, para edificarlos, para fortalecerlos. Esto es una gran familia. Dios quiere hacer una obra especial en medio de nosotros. Pero Dios está esperando tu respuesta. ¿Qué haremos? Ahora sí, ahora sí. Ya leímos. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? A ver, dígame, ¿qué haremos? Ahí están todas las instrucciones.
Lo que necesitamos ahora es que, al igual que se habló de ellos, que ellos preguntaron qué haremos e hicieron, que hoy usted y yo preguntemos qué haremos, y que en el futuro se diga, ellos preguntaron qué haremos e hicieron. E hicieron la obra de Dios y derribaron las murallas y empezaron a vivir y amarse los unos y los otros. Yo creo que esta es una nueva etapa. Viene una especie de avivamiento que va a tocar la vida de cada uno de nosotros, pero Dios necesita prepararnos para que podamos disfrutar de ese momento. Yo le doy gracias a Dios por este momento. Y le doy gracias a Dios porque ustedes van a crecer si empiezan a creer o a aprender de ese Dios en el cual han creído. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. La tarea es de cada uno. Que el día de mañana se diga de usted personalmente. De usted personalmente. De usted, pastor. De cada uno de los líderes. Ellos preguntaron qué haremos e hicieron. Amén. Si necesita, es que no entiendo qué es, léase ahí, ahí están marcadas las cosas que hay que hacer. Vamos a orar. Ponga sus manitas sobre el que está a su lado. Padre, en el nombre de Jesús, estamos buscando.